Tengo el placer de informaros que el mejor caso práctico de los publicados ha correspondido a nuestro querido amigo Manolo Toledo. Un caso que se publicó con el título de Se lió parda. Vamos a ver qué nos cuenta Manolo. Me gusta titular los casos clínicos de esta manera porque para mí el hacer un caso clínico es una catarsis, porque normalmente de lo que he padecido con ellos y lo que me han dejado sin dormir, pues cuando los escribo parece que me curo de estos males. Bueno, pues os voy a empezar a contar todo lo que nos pasó y bueno, voy a definir un momento lo que es la explotación. Es una granja de 3.000 cerdas situada en una zona de alta densidad. La tenemos en producción en fases y pues tenemos lo que se llama genética hiperprolífica, y definimos hiperprolífica como aquella granja que al menos el 75% de las cerdas paren más de 16 lechones nacidos vivos. Este es el protocolo vacunal de las nulíparas. Es el protocolo en donde las nulíparas las tenemos en una nave externa, y hacemos el protocolo vacunal antes de entrar en la granja, y como siempre, bueno, pues ya las metemos a la granja, las adaptamos al box y las dejamos sin ninguna incidencia sanitaria, o sea, sin ninguna contingencia sanitaria de vacunas antes de la comercial. El protocolo vacunal, pues bueno, vacunamos de todo esto porque nos parece bien, no tiene más secreto. El secreto de esto está en, para mí, los dos puntos críticos que tiene los sistemas de producción. Y para mí los dos puntos críticos son, en primer lugar, la entrada de nulíparas en la granja, el control sanitario de esas entradas y luego el manejo de los flujos de los lechones en la granja. Para mí son las dos bases para generar un flujo de lechones sano en una explotación. Y en cuanto a lo que ponemos ahí de minimizar la exposición y maximizar la inmunidad. Creo que a las nulíparas no hay que meterles, no hay que ni hacer sueroterapia ni hacer cosas de estas. Creo que deben de entrar lo más sanas posibles y lo más inmunizadas posibles. Bueno, pues la granja tenía estas tasas, un 9% de repeticiones, el 5% de bajas fértiles, fundamentalmente debidas a lo que hemos puesto ahí, a la mortalidad de gestación, al factor cojeras, a las eliminaciones no voluntarias, abortos y una tasa de partos del 86%. Los nacidos vivos eran 16.6, 14.2 tetados y normalmente pues teníamos entre un 15% de cerdas nodrizas en la granja, usados fundamentalmente para los lechones sobrantes y los lechones retrasados. Dentro de los protocolos de la granja prohibimos los movimientos de los lechones fuera de su semana, aunque sí dejamos mover las cerdas para donde quieran. Pero eso es lo que decimos y otra cosa es lo que pasa. La estructura censal de la explotación era una explotación que estaba en crecimiento y por eso podéis comprobar que tiene aproximadamente un porcentaje de primerizas algo más alto de lo normal. Esto es una de las cosas que pasa con la hiperprolificidad. Cuando saltas de 15 lechones nacidos vivos, el porcentaje de lechones que pesan menos de 1 kilo se te incrementa por encima del 20%. Y eso es un problema porque crecen peor y te obligan, aparte de que la mortalidad es mayor, te obligan a tener un trato mucho más específico con ellos y además a muchas veces hacer movimientos innecesarios dentro de la propia maternidad. Bueno, pues empieza a aparecer una diarrea intensa en los lechones, fundamentalmente casi todo en lechones de primerizas, y normalmente cuando hay diarrea en la explotación, los lechones que pesan menos de 1 kilo, esos mueren prácticamente todos. Los que son más grandes sufren un fuerte retraso de crecimiento, aunque al final les controlamos la diarrea. Bueno, hacemos el diferencial, que siempre lo hacemos, vemos los virus, las bacterias, ahí podéis ver, rotavirus, y mandamos muestras de heces y nos sale positivo a rotavirus A. Como habíamos mandado muestras de heces y habíamos mandado torundas, también hicimos factores de virulencia contra el coli. Pero sale un coli pues normal y corriente, que normalmente se aprovechará de las lesiones que crea el rotavirus A para aumentar la gravedad del proceso clínico. Normalmente el uso de antibióticos en este caso es bastante frustrante porque la diarrea no se corta. Sí que es verdad que controlas un poquito la diarrea, pero la diarrea no se corta. Esto es lo que aparece, es una diarrea fuerte que se quedan los bichos así,
los lechones, y crean otro fenómeno fundamental, que es que al perder vitalidad, la cerda no le vacía las glándulas mamarias y se produce una reducción del vaciado de la glándula que provoca una baja producción de leche, con lo cual consigues menos peso al final del periodo de lactación y se te junta todo. Bueno, tenemos el retraso de crecimiento, la falta de producción lechera y bueno, la única solución que encontramos fue la utilización de una vacuna viva con vírus atenuado de rotavirus A que llevaba Colicostridium y mejorar todo lo que son los protocolos de limpieza y desinfección. Ya sabéis que está muy relacionada el rotavirus con las presiones de infecciones altas en las parideras y fundamentalmente pues en esta granja teníamos ese problema de rotavirus. ¿Qué ocurre con las vacunas? Las vacunas funcionan siempre y cuando haya un buen encalostramiento de los lechones. Los fallos vacunales que hemos tenido con estas vacunas, que a mí me ha funcionado bien, porque el otro sistema que podíamos emplear era la retroalimentación. Y la retroalimentación es algo que tiene un riesgo bastante importante, porque muchas veces sí que creas una magnífica inmunidad al hacer la retroalimentación, porque el eje intestino-mama crea una inmunidad extraordinaria y crea una cantidad en el calostro, proteges perfectamente a los lechones, pero muchas veces pasa lo que quieres y lo que no quieres. Pero, sin embargo, lo más importante para que funcione la vacuna es que el lechón se calostre correctamente. Si existen en la granja fenómenos de malas praxis a la hora de alimentar a las cerdas en el periodo de transición, en el periodo de periparto, muchas veces tienes edema mamario y si hay edema mamario hay una baja producción de calostro y eso hará que los lechones sigan teniendo diarrea, aunque tengas un protocolo vacunal en la granja. Bueno, ¿qué ocurría? Pues lo que ocurría es que muchas veces nos obsesionamos con el peso de los lechones al destete. Al obsesionarnos con esto y tener una contingencia sanitaria que es la diarrea, en el mismo periodo de lactación consigues un peso bastante inferior y tienes un montón de lechones retrasados. Como en el código genético de los granjeros va la cosa de salvar los lechones, pues empiezan, y esto fue una prueba que hicimos crotalando lechones de bajo peso a ver qué pasaba y lo vimos luego coyunturalmente con lo que ocurría. Si un lechón le hacía en esta sala, después lo pasaba en esta sala, pasaba a esta sala, a esta, y con 45 días de lactación éramos capaces de que pesara 6 kilos. Pero verdaderamente era un lechón que había estado corriendo por toda la explotación durante mucho tiempo. Normalmente, todas las granjas que son positivas a PIRS, normalmente, aunque el flujo sea negativo, la prevalencia de animales positivos es tan baja que normalmente no la detectamos con las pruebas diagnósticas. Es decir, prevalencias bajas, aunque cojas 20 o 30 sueros de animales destatados retrasados, si tienes una prevalencia baja no lo sueles detectar, pero la prevalencia sí existe. ¿Qué ocurre? Que al cambiar lechones y no respetar el flujo de todo dentro, todo sale, lo que ocurre es que una baja prevalencia aumentas el riesgo y lo que haces es incrementar la prevalencia y lo que haces al final es contaminar de PIR toda la granja. ¿Qué ocurre? Pues que se te contamina de PIR. ¿Qué ocurría después? Lo que ocurría después es que teníamos un incremento de las repeticiones. ¿Por qué? Porque al tener lechones retrasados ese 15 o 20% de cerdas nodrizas se incrementaba a un 35%. Esas cerdas nodrizas normalmente han tenido una lactación larga y luego tienen un incremento de las repeticiones. Y muchas de las cerdas nos salían a celo en el momento del destete. Como quitas un montón de cerdas de lo que es el destete semanal, tu número de cerdas para cubrición se te disminuye porque has generado un montón más de nodrizas, con lo cual las cubriciones semanales se te caen. Pero esto sigue, las consecuencias, mayor número de lechones con menor peso, los lechones virémicos a PIRS, que es lo que nos pasó, menor número de cerdas cubiertas y mayor número de repeticiones y anestros en la explotación. ¿Qué hicimos a la hora de las cerdas? Bueno, pues había una cosa que era añadir una prostaglandina natural a la dosis seminal porque, en teoría, debe de ajustar la ovulación con lo que es la cubrición. La idea de hacerlo, porque cuando lo hicimos, la verdad es que no hicimos ninguna estadística,
Y sí que notamos cierta mejoría, pero muchas veces cuando haces una cosa de estas en la granja, de que un señor meta dentro de la dosis 1 mililitro de una prostaglandina, muchas veces las cosas mejoran por el efecto prueba. La gente pone más atención en las cubriciones, más atención en la recela y la cosa suele mejorar. La idea de hacer esto es porque estas cerdas que nos salían tan temprano, después del destete, tenían un periodo de celo súper largo y eso daba lugar a que muchas veces la gente o dejara de cubrirlas en el último periodo o las siguiera cubriendo demasiado tiempo y nos diera luego lugar a cerdas sucias. Bueno, ¿qué hicimos? Bueno, pues lo primero que hicimos fue volver a vacunar a las cerdas para ver si conseguíamos aumentar la inmunidad de las cerdas y reducir un poco la presión del virus en la granja. Vacunamos con una vacuna inactivada porque siempre hemos visto que sube la inmunidad de los lechones porque monta la inmunidad calostral y era una manera de, digamos, de proteger a esos lechones para que no se infectaran, aunque pusimos un protocolo de flujo hacia adelante. El manejo de los flujos, sacrificamos todos los no viables y hicimos un flujo hacia adelante y digamos que hicimos, pues eso, suplementar esos lechones que no eran demasiado viables, pero que eran pequeñitos, con suplementos específicos para poder salvarlos. Como esos lechones eran virémicos, lo que ocurría después es que tenían infecciones bacterianas bastante importantes. Me vais a preguntar, joder, pues ¿por qué no vacunaste los lechones de PIRS? Pues porque no me gusta vacunar lechones virémicos, porque lo aprendí en la facultad y pues a lo mejor tengo que cambiar ahora, pero aprendí que no se debe vacunar un animal enfermo y no los vacuno. Entonces lo que sí añadí fue un antibiótico de larga duración, en estos casos, para que en el periodo de postdestete, que es el acople de todos los lechones con todas las bacterias que se van a mezclar en el destete, digamos que este antibiótico fuera capaz de reducir todos los secundarios y no nos diera problemas sanitarios y mortalidades altas en la fase de transición. Bueno, luego después, cuando se ponían malos, poníamos otro antibiótico con que fuera de la misma familia. Era, digamos, de un periodo de actuación más corto, pero mucho más rápido. Y intentamos que la granja la monitorizamos hasta que generamos un flujo negativo a PIRS, manejando los lechones. La idea es, sí puedes mover todas las cerdas que quieras, no puedes mover lechones fuera de la sala. Las salas aquí tienen 58 parideras y en esas 58, dejando un 20% de parideras vacías, dejamos todos los lechones en la misma sala e hicimos todo dentro, todo sale, flujo hacia adelante. Bueno, y como conclusiones de todo esto que se lió en la granja, fundamentalmente, y el título era Se lió parda, porque para intentar minimizar un problema que era de bajo peso al destete, liamos la de Dios en la granja, porque, bueno, pues la gente al final lo que hace es generar más nodrizas, generar más lechones hacia atrás. Lo que liamos fue que tuvimos un brote de PIRS en la granja. Y pongo las bases, las nulíparas, que aquí no tenían culpa, lo único que tenían culpa las primerizas es que tenían una baja inmunidad para rotavirus y una alta presión de infección en la granja y nos daba esta diarrea. Los flujos de los animales en la explotación, eso tiene que ser sagrado, pero aunque sea sagrado, la gente intenta salvar a los lechones, con lo cual los mueve hacia todos lados. Y los movimientos de lechones en las granjas, sobre todo en las granjas positivas a PIRS, son súper peligrosos porque transmiten un gran riesgo de infección a todos los animales. Y nada más, este es mi caso clínico.